Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Hoy vamos a hablar de coronavirus, sistema sanitario de salud y fake news. Porque últimamente estos tres temas vienen bastante mezclados en una confusión que no es para nada inocente. La pandemia vino a darnos la razón a todos aquellos que defendíamos el rol del Estado a la hora de conformar un sistema de salud sólido para garantizar la salud de los habitantes de un país. Podemos coincidir que donde no hay un Estado presente, los muertos por coronavirus han crecido de forma escalofriante. Es importante recordar que en el 2018 fueron degradados a Secretaría tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el 2020, prepandemia, fueron reinstaurados en su categoría de ministerio. En medio de la pandemia, estos dos ministerios han sido centrales a la hora de construir un sistema sanitario sólido y generar respuestas también desde lo científico para avanzar en contra de la pandemia. Hablar de salud pública en la Argentina nos impone hablar de Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud Pública que tuvo nuestro país y que fue fundador del sistema sanitario argentino. Para eso entrevistamos al doctor Javier Miñone, que hace 25 años vive en Canadá, que es doctor en salud comunitaria y ha dedicado mucho tiempo a estudiar la obra de Ramón Carrillo. Carrillo, de hecho, sentó las bases en Argentina para que salud fuera una cuestión de Estado. Y por más que se desarticuló mucho de lo que él armó, obviamente con la Libertadora y después, quedó esa armazón conceptual que el Estado, que es una cuestión de Estado, salud y bienestar. Y eso, a pesar de todo lo que se intentó, con todas políticas neoliberales, eso ha seguido presente, mal o bien, pero ha seguido presente. Por lo tanto, Carrillo obviamente fue fundacional en Argentina, no solo en Argentina, pero especialmente en Argentina, porque él tenía muy claro lo que él llamaba medicina social. Era la medicina auténtica, en sentido, para pensar una medicina científica no podemos pensarla y no podemos actuar sin incorporar los factores amplios del cual el Estado juega un papel central. Por lo tanto, para las situaciones de pandemia como la que estamos viviendo ahora, obviamente sería un lujo tenerlo a Carrillo dirigiendo, digamos, jugando un papel central. Pero pensemos que eso no desarticula, pensemos que Carrillo sigue siendo, de alguna forma Carrillo sigue estando presente en muchas de las medidas que yo creo que se están tomando en Argentina ahora mismo. Su pensamiento está en muchas de las medidas que se están tomando en la pandemia. Carrillo tenía muy claro que no es una cuestión de economía o salud, digamos, que no es una dicotomía, es una disyuntiva falsa esa. Él tenía muy claro que no hay economía sin salud. Y entonces, si no se controla la epidemia, no se puede desarrollar la economía. Y entonces, obviamente,
hay sacrificios y sabemos obviamente que medidas que se han tomado desde el gobierno obviamente están impactando económicamente a la comunidad, a las personas. Pero, ¿qué es lo mejor? Hacerlo de Brasil, hacerlo de Chile, que es un desastre, además de las muertes, obviamente, que son miles y miles. Eso no beneficia a la economía tampoco. Seguimos hablando de coronavirus y salud pública. En esta oportunidad lo entrevistamos a Carlos Pressman. Él es médico, escritor, docente, muy reconocido en nuestro medio por su labor no solamente en lo académico, sino también en la divulgación de temas fundamentales. Carlos Pressman nos ayuda a entablar una línea histórica a la hora de pensar el sistema sanitario y también habla de coronavirus. Con respecto a las medidas sanitarias que se han tomado, a mí me parece que va a ser histórico esto. En la historia sanitaria de nuestro país, el primer hito lo marca Ramón Carrillo, que instala el Ministerio de Salud. El segundo hito, que pertenecía al Partido Peronista. El segundo hito quizás lo instala la Ley Oñatibia, que trabaja sobre los medicamentos y los fármacos, que son las dos referencias donde más se hizo por la salud de la población. Y creo que hasta como hoy se ve el manejo o la gestión de la pandemia, Ginés González García va a ser el tercero en esta lista. Que es una línea: Ramón Carrillo, Oñatibia, Ginés González García. Se ha duplicado la capacidad asistencial del sector público. Se ha invertido como nunca en los últimos 30, 40, 50 años del país en salud pública. Capacidad instalada, recursos humanos, métodos diagnósticos, métodos terapéuticos e incluso preventivos, como es la posibilidad de fabricar una vacuna. Nunca el Estado Nacional, salvo estos dos momentos históricos que torcieron la salud pública en nuestro país, que fue Ramón Carrillo y Oñatibia, hoy se podría decir que la gestión de la pandemia en términos de sanitario, o sea, en términos de políticas públicas, nunca se ha visto una cosa de esta magnitud y veníamos de una situación de mucho abandono, desgaste, deterioro, etc. Entonces, la gestión que se ha hecho de la pandemia desde que comenzó y este aislamiento prolongadísimo ha sido un hecho sanitario trascendente para nuestro país. Y con respecto a la eficacia del aislamiento, hay que medir con parámetros objetivos, ¿no? O sea, número de muertos por coronavirus por el número de habitantes. En ese sentido, Argentina está entre los mejores países del mundo hoy. No sé qué va a pasar de acá un mes, 2 meses, porque cada vez hay más contagios. Entonces, hoy las medidas que se tomaron comparativamente con, por caso en Latinoamérica o en América, Brasil o Estados Unidos, estamos infinitamente mejor. Comparado con Europa, mucho mejor que España e Italia. Y Argentina está con un índice de mortalidad por número de habitantes similar al de Alemania o de los países que mejor gestionaron la pandemia sin medidas restrictivas potentes, digamos, ¿no? Como hicieron países donde el régimen estatal es mucho más restrictivo, diría, ¿no? O sea, Japón, Singapur, China, Vietnam gestionaron mejor la pandemia, pero con medidas que la sociedad argentina no estaría dispuesta a aceptar. Vamos a retomar esta temática en nuestro último bloque para seguir hablando de coronavirus y fake news, pero en el próximo bloque vamos a tener economía feminista y la voz de los trabajadores.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguramente en todo este tiempo que vivimos atravesados por noticias e informaciones de la pandemia, de cómo está en unos países, cómo se gestiona en otros, nunca, o muy pocos de ustedes, han escuchado hablar de cómo se gestiona el COVID en Venezuela. Seguramente solo escuchan en los medios hablar de Venezuela para decir que no queremos ser Venezuela. ¿Sabemos qué es Venezuela? ¿Sabemos qué está haciendo? Compartimos con ustedes un video que nos hacen llegar y que nosotros brindamos como aporte para tratar de generar un desbloqueo, ya que lo que pasa con Venezuela es un bloqueo mediático que no solamente los medios masivos y hegemónicos hacen con Venezuela, sino también con Cuba, con otros países y también con información nuestra, de nuestro propio país, a la hora de manipular información y generar confusión. No queremos ser Venezuela. ¿Pero qué queremos? ¿Terminar como Venezuela? Venezuela es el ejemplo de lo que no queremos ser. Yo no quiero que mi país termine como Venezuela. Estas frases se escuchan a diario en boca de periodistas, comunicadores, políticos, funcionarios, ministros, presidentes y otros personajes encuadrados no solo en la derecha más retrógrada, como parte de la artillería mediática que sigue haciendo estragos sobre la conciencia media de la población latinoamericana. La construcción de sentido común por parte de las multinacionales de la información y de los tanques de ideas financiados por Estados Unidos ha instalado la perversa idea de que lo peor de lo peor que le puede suceder a un país es estar como Venezuela. Se esgrimen esas insustanciales frases ignorando las permanentes agresiones que sufre Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos y sus aliados, quienes aplican inclementes sanciones y un riguroso bloqueo económico-financiero con permanentes maniobras desestabilizadoras, intentos de magnicidio e invasión, entre otras agresiones. Pese a que las noticias centrales han girado desde marzo sobre la pandemia, los medios hegemónicos y sus repetidoras no dicen nada sobre cómo se enfrenta la COVID-19 en Venezuela. ¿Por qué los medios no reportan las cifras de lo que está sucediendo allí? La razón es simple, porque Venezuela es uno de los países en la región y en el mundo donde mejor se ha tratado el tema de la pandemia. Veamos las cifras de mortalidad en países de Latinoamérica y el Caribe con más de 1 millón de habitantes. Quien encabeza la lista con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes es Perú, con 931 por millón y un total de 21.008 fallecidos. Luego le sigue Chile con 574 por millón, total 10.990. En tercer lugar Brasil con 553 muertos cada millón de habitantes y con un total de 117.665 muertos. Sobre 22 países con más de 1 millón de habitantes, Venezuela está en el lugar 20, solo superado por Cuba y Jamaica. En Venezuela se reportan 10 muertos por cada millón de habitantes, con un total de 343 muertos. Luego está Cuba con 8 decesos por cada millón y Jamaica con 6 muertos por cada millón. Por ejemplo, Argentina, que en la región es uno de los países más avanzados y es uno de los que ha sido felicitado por los organismos internacionales debido al tratamiento que ha dado a la pandemia, registra 173 muertos por millón, con un total de 7.839 muertos. Venezuela reporta 17 veces menos muertos por millón de habitantes que Argentina, pero nadie lo felicita y es considerado como el peor país del continente según los medios hegemónicos. Comparemos con los países del autollamado primer mundo. Estados Unidos tiene 555 fallecidos por millón de habitantes, España 613, Reino Unido 618, Italia 590, Francia 470,
Alemania 112, Bélgica 857, Suiza 232, todos ellos muy por encima de los índices venezolanos. O sea, Estados Unidos, con 55 veces más muertos por millón de habitantes que Venezuela, Inglaterra casi 70 más, España 61 veces más. Sudamérica se ha convertido en epicentro de la pandemia y Venezuela tiene límites con dos de los países con mayores índices de contagio, Colombia y Brasil, de donde ingresan la mayor parte de los inmigrantes o de venezolanos que retornan al país después de haber emigrado. Lo serio y cierto es que en Venezuela se está tratando correctamente, con profesionalismo y responsabilidad política y social, la pandemia, pese a los escasos recursos que posee a consecuencia de las sanciones y bloqueo de Estados Unidos y la Unión Europea. En nuestro espacio de economía feminista, la magíster Melissa Luc nos ayuda a desentrañar un tema tabú. Hola a todos y a todas. Bueno, esta semana y las próximas semanas vamos a empezar a debatir un poquito sobre un tema que es bastante complicado y controversial y que es difícil porque dentro del feminismo particularmente hay mucha discusión también sobre esta temática y por lo tanto quiero hacerlo de la forma más respetuosa posible, pero aún así quiero apuntalar algunas cuestiones sobre la menstruación. Lo primero que tenemos que saber es que el 50% de la población menstrua. Y menstrua a lo largo de 40 años de su vida, aproximadamente, es un promedio. Aún así, aunque menstruamos a lo largo de 40 años de nuestras vidas y aunque el 50% de la población menstrua, es un tema completamente tabú. Hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, la gestión menstrual es responsabilidad privada de la mujer. Eso ha tenido consecuencias negativas sobre el colectivo femenino en varias índoles, no solamente económicos, sino también en otras cuestiones. Lo primero que podemos decir es que una de las consecuencias que tiene el hecho de que sea responsabilidad privada de las cuerpas que menstruan, y ahora quiero aclarar un poquito al respecto de esto, el hecho de que sea responsabilidad privada de las cuerpas que menstruan ha tenido algunas consecuencias sobre la información que tenemos al respecto. En primer lugar, no tenemos información sobre si los instrumentos de higiene menstrual que utilizamos, que tienen productos químicos, van a tener un efecto negativo sobre nuestras cuerpas o no, pero tampoco tenemos información sobre el impacto medioambiental que tiene la producción de este tipo de elementos de higiene menstrual. Además, no tenemos mucha información, aunque algo de información hay, y ya vamos a ver en las próximas semanas algunas estadísticas, del nivel de deserción que las niñas o las cuerpas que menstruan tienen a lo largo de su vida escolar debido a no poder tener el dinero para acceder a los productos de higiene menstrual. Por lo tanto, lo que la economía feminista y el feminismo como colectivo va a venir a decir es que la menstruación tiene que dejar de ser responsabilidad privada de la mujer para pasar a ser una cuestión de salud pública, abordada desde el Estado. ¿Por qué dice esto la economía feminista? Si el 50% de la población menstrua a lo largo de 40 años de su vida y tenemos que gestionarnos de forma privada toda la información y todos los elementos para nuestra higiene menstrual, significa que el Estado debería estar presente en ese tipo de problemáticas porque claramente abarca a gran parte de la sociedad y porque tiene efectos negativos sobre el colectivo femenino que el Estado esté ausente en las problemáticas de la gestión menstrual. Por lo tanto, en las próximas semanas quiero mostrarles cuál es el impacto económico que tiene sobre las cuerpas que menstruan el hecho de menstruar y, por otro lado, cuáles son las políticas públicas entre muchas otras que la economía feminista está demandando para poder resolver estas problemáticas y por sobre todo las consecuencias negativas que tienen sobre las cuerpas que menstruan el hecho de que esto siga siendo hasta el día de hoy, siglo XXI, un problema y un tema tabú. Al cierre de esta edición, la Codebona, la Comisión de Defensa del Bosque Nativo de nuestras sierras, nos hace llegar un comunicado que tiene que ver con las recientes disposiciones que el Estado provincial ha hecho conocer sobre cómo se van a restaurar las zonas incendiadas. Frente
a este comunicado del gobierno provincial, la Codebona dice que las medidas son desacertadas y los anuncios son falaces. La irresponsabilidad del gobierno provincial frente al desastre ambiental y los incendios en la provincia de Córdoba. Hay un comunicado que está en las redes sociales, lo pueden ver también en nuestras redes del programa, donde explican el por qué es desacertada la medida y son falsas las informaciones que han circulado. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad, ya nuestro último bloque, en el que retomamos el tema coronavirus y fake news. Con Carlos Pressman abordamos el tema de las angustias y cómo hacer para no naufragar en las fake news. Lo que ha hecho la pandemia es obligar a una cuarentena. No hay que perder el concepto de pandemia. Esto no es un problema de la Argentina ni de Alberto Fernández. Esto es un problema mundial. Un problema mundial. Y no tenemos una cabeza pandémica. No tenemos una educación cultural para pensar en el mundo en su totalidad. Segundo, esta enfermedad se multiplica de manera exponencial, que es otra cultura que no tenemos. 2, 4, 8 y 6, 32. Entonces, caso Jujuy, Mendoza, Santa Cruz, para poner distintas provincias, o ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Marcos Juárez, Los Urgentes, donde pasaron 50, 60 días sin ningún caso. Y la curva fue exponencial, 1, 2, 4 y 6, y ahora están con muchísimos contagios y saturado el sistema sanitario. Entonces, en un marco pandémico, la restricción de la circulación permite administrar la cantidad de enfermos que van ingresando a terapia intensiva, y hoy Argentina tiene una mortalidad muy baja porque hemos aprendido también a tratarlos, a los pacientes, desde el uso temprano de los corticoides hasta el plasma de paciente recuperado, el manejo del respirador, etc. Tenemos una mortalidad muy baja que anda alrededor del 2%, o sea, tenemos muchos infectados y muy baja mortalidad. ¿Por qué? Porque se gestiona sanitariamente bien. En términos de libertades, cualquier pandemia te quita libertad. La primera libertad que te quita es de estar vivo, porque te mata, te enferma y te mata. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿qué libertades individuales yo restrinjo en pos de una libertad colectiva? Las clases medias son las que pierden mayor cantidad de libertades. Cuando se reclamaba por la apertura de los shoppings o los centros comerciales, la gente de los barrios periféricos de Córdoba no han ido nunca a un shopping. Le da lo mismo que esté abierto o no. Las restricciones a los viajes dentro de la provincia o inclusive los viajes al exterior. ¿Cuántos de la población de Córdoba viajamos al exterior? Son muy pocos. Entonces, las clases medias que accedíamos a muchas libertades que te da el dinero, somos las que hoy o no tenemos el dinero, porque le ha pegado fuerte esta crisis económica, o aún teniendo el dinero no lo podemos usar porque no podemos viajar, no podemos trasladarnos de un lugar a otro,
no podemos ir al cine, no podemos ir a un museo, no podemos ir a una obra de teatro. O sea, hoy no podemos ir a la escuela, no podemos ir al hospital a dar clases. O sea, hoy persiste la restricción de las libertades, fundamentalmente en algunos aspectos económicos, fundamentalmente educativos y culturales. Entonces hoy nos adaptamos a vivir en estas condiciones, restringiendo nuestras libertades en pos de una libertad colectiva que nos permitiría a mayor número de población vivir más tiempo. La idea es que a la inevitable tragedia económica, no le agreguemos la tragedia sanitaria. Eso es lo que debería hacer una gestión política y sanitaria. A la tragedia económica que vive el mundo por la pandemia, la tragedia económica universal, no le agreguemos la tragedia sanitaria. Si podemos atravesar esta crisis económica y sanitaria con menor cantidad de muertos, y bueno, uno elige menor cantidad de muertos y de enfermos, y en pos de eso hay que renunciar a libertades individuales. Si esto genera angustia, sin duda, angustia, tristeza, trastorno del sueño, cambio de hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy no se ha encontrado una respuesta más inteligente a la tragedia económica, disminuirle la tragedia sanitaria. Porque si no se toman estas medidas, la tragedia sanitaria, además del dolor que significa perder un familiar, un ser querido, empeora aún más la tragedia económica, ¿no? Está claro a esta altura que los medios de comunicación tienen una gran influencia en el humor social, o para decirlo más claramente, en el mal humor social. Y esto no es inocente y es bastante engañoso. Todos estamos cansados, agobiados, preocupados, y la labor de los medios de comunicación, en lugar de aportar información clara, concisa, que nos ayude a sobrellevar este duro momento que se vive a nivel mundial, parece hacer todo lo contrario. Proponer estigmatizaciones, proponer buscar un culpable para el malestar social, y ese culpable parece ser un individuo o un responsable que es una sola persona o un grupo de personas. El gobierno nacional, por ejemplo. Se ocupan bastante bien de ocultar el verdadero responsable que ocasionó esta pandemia, que tiene que ver con una forma de expoliación del ambiente y la naturaleza, con una forma de explotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo que es inhumana, que es devastadora y que es egoísta. Los medios de comunicación no nos dicen eso, se cuidan bastante porque en realidad la gran mayoría de los medios de comunicación dependen y responden a esos poderes económicos. Tanto el encubrimiento de las verdaderas razones que han acarreado esta pandemia, como la malinformación o esta situación de confundir con los datos y decir una cosa por otra, trae aparejado algo que es terrible: la naturalización de la muerte. Y también paradójico, porque al mismo tiempo que naturalizamos la cantidad de muertos que tenemos, también nos relajamos y nos pone de mal humor cuidar colectivamente la vida. Alberto Kornblit, científico, investigador, muy reconocido en nuestro país, pero a nivel internacional también, señaló esta semana en Página 12 que la cantidad de muertos que tenemos por día en la Argentina equivale a que se estrellara un avión todos los días. Más de 200 personas fallecen en nuestro país por coronavirus. Si un avión se estrellara todos los días en nuestro país, seguramente estaría en la tapa de todos los diarios. ¿Esto qué significa? Que la manipulación mediática nos está llevando a naturalizar la muerte. Sin embargo, en los medios de comunicación se fogonea la libertad como si fuera un derecho individual que tiene más peso por sobre el derecho colectivo. Se fogonea el egoísmo.
y esta enfermedad es mucho más grave y perjudicial que el coronavirus. Es primordial que tomemos conciencia como sociedad, que seamos solidarios y que tengamos capacidad de cuidarnos y cuidar al otro. Parece bastante simple, pero se ve que a los medios masivos de comunicación hay algo que le molesta en esto de ser solidarios. Cuidémonos entre todos. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.